Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Somos Girls Politics. Hoy tenemos la posibilidad de entrevistar a Leopoldo Sabores. ¿Cómo estás, Leopoldo? ¿Qué tal, Bautista? Gracias por recibirme. Quería que nos comentes un poco sobre quién sos. O sea, para la gente que no te conoce, capaz hay muchos jóvenes que te ven y dicen, ¿quién es? Buena pregunta. ¿Quién es este ejemplar? Soy abogado y entré hace bastante tiempo al Servicio Exterior de la Nación, es decir, soy diplomático de carrera. Para ser diplomático hay que ingresar al Servicio Exterior de la Nación, un proceso de selección, de exámenes muy riguroso. Luego hay 2 años de formación y en el año 99 formalmente me incorporé a la Cancillería como funcionario diplomático. Así que 26, 27 años en este métier. ¿Y qué te llevó a ser diplomático? ¿Qué él dijo? Bueno, yo siendo joven quiero dedicarme a la diplomacia. No les puedo decir que tuve una epifanía y que me desperté o que desde chico dije que iba en ese sentido. Siempre me gustó los temas de política exterior, siempre leí en los diarios, a ver, estamos hablando de aquel entonces, olvídense de internet, de todas las redes, pero siempre leía columnas sobre actualidad internacional. Tuve la posibilidad de hacer una pasantía de la universidad, recién egresado, en la Cancillería, 6 meses, y ahí realmente me gustó muchísimo la actividad, el trabajo que se hacía, me gustó el ambiente de trabajo. Yo no estaba muy seguro, soy abogado y no estaba muy seguro de que lo mío fuera litigar, que fuera digamos, lo convencional de un abogado, eh, y me decidí, fue una cosa de tomar la decisión y me presenté el examen y aquí estoy. Ahora yendo un poquito más tu función de diplomático, ¿qué es ser diplomático? Ser diplomático es representar al país, tener en claro cuáles son los intereses nacionales, cómo se defienden, cómo se promueve la imagen de la República Argentina. Ser diplomático tiene distintas facetas. Ser diplomático uno lo puede asociar con representar a la Argentina en Naciones Unidas, tener el cartel de Argentina en la banca, pero ser diplomático también es abrir mercados para productos argentinos, atraer inversiones, es brindar asistencia consular, que es algo muy relevante, que a veces no es tan conocido, que los diplomáticos hacemos eso, es decir, un argentino en el exterior, en vacaciones o en cualquier circunstancia, tiene problemas, no tiene medios problemas de salud, no tiene medios para que lo atiendan, o está en una situación de catástrofe humanitaria, y bueno, ahí va a tener la asistencia de un diplomático argentino que cumple funciones consulares. Ser diplomático es también eh, velar porque las fronteras operen como tienen que operar, porque digamos, cualquier problema en el tráfico de bienes con los países vecinos se pueda solucionar. Ser diplomático es negociar acuerdos de libre comercio, es decir, es una amplia gama de temas. Vos estuviste en Pakistán, Pakistán fue mi último destino. Estuve como embajador, ¿sí? antes estuve en Brasilia y mi primera salida fue a Australia. ¿Qué fue capaz te dio algún choque cultural, capaz, alguna anécdota que tengas? Pakistán fue la experiencia más rica en cuanto digamos, desde el punto de vista cultural, porque es una sociedad totalmente distinta, otra idiosincrasia, es una zona del mundo muy interesante, donde está atravesada por conflictos geopolíticos. Pakistán limita con la India, son dos potencias nucleares, tienen una disputa territorial por Cachemira, limita al oeste con Afganistán y más al sudoeste con Irán, o sea, está en un lugar del mundo muy volátil, donde las disputas internacionales por esferas de influencia son totalmente relevantes y son la actualidad, ¿no? La relación con China, la relación con Rusia, con Estados Unidos. Y después es un país musulmán, eso significa que la religión tiene una preeminencia muy importante, una sociedad muy practicante. El Islam tiene una rama sunita y una rama Sí. chiita, y Pakistán es predominantemente sunita. Y las religiones cristianas son absolutamente minoritarias. Y un país muy interesante porque nace en 1947 con la partición de lo que era la India, bueno,
dentro del Imperio Británico, y una cultura milenaria. Alejandro Magno estuvo en Pakistán, y de hecho murió en Pakistán. Y para los jóvenes que quieren entrarse al mundo de la diplomacia, algún consejo que le podrías dar? Por ejemplo, a mí yo estuve reunido con alguien que está dentro del mundo internacional y me dijo, ¿vos querés destacar sobre lo demás? Aprendete protocolo. Protocolo no va a ser, no es una materia de Mm, examen para el ingreso a la carrera, pero es evidentemente una destreza o una habilidad que se, digamos, importante. Protocolo no es solamente cómo uno come, cómo maneja los cubiertos, los modales en la mesa, sino también la capacidad que uno tiene para interactuar con la gente, para recibirlo, para lograr que la gente se sienta cómoda, porque cuando uno está afuera, los contactos, las reuniones, los encuentros, siempre tienen un sentido o tienen un propósito vinculado al trabajo, obtener información, generar contactos. Me parece que el tema del protocolo es importante si uno lo trae, digamos, lo tiene como algo incorporado, es una ventaja, pero me parece que es una habilidad que se desarrolla, se puede desarrollar durante la carrera. Por supuesto, para entrar a la carrera no hay una formación académica universitaria excluyente. Históricamente, quienes ingresaban a la carrera diplomática eran abogados, más tarde hubo economistas, licenciados en ciencias políticas y relaciones internacionales, por supuesto, pero en realidad está abierto a cualquier carrera universitaria que tenga 4 años mínimos de duración. Así que hoy en día tenemos ingenieros, tenemos médicos, periodistas. Ahora yendo un poquito más a la política exterior argentina, no tanto a lo teórico, Ujú. ¿es difícil ser diplomático en Argentina? No creo que sea difícil ser diplomático en Argentina. Dicho esto, me parece que como toda profesión tradicional, ser diplomático en la Argentina o en cualquier otro lugar del mundo significa readaptarse, porque estamos en un mundo totalmente distinto al mundo en el que la diplomacia formal se generó y se consolidó. Nosotros como diplomáticos tenemos una asignatura pendiente en todo lo que es el manejo de inteligencia artificial, por supuesto que hay cursos, pero la verdad es que esos son desafíos que me parece que atraviesan a cualquier diplomático, no necesariamente argentino. También yo creo que la carrera, la Cancillería, la carrera diplomática como se ha concebido hasta ahora, quizás responde un poco a un modelo que ya está como superado por la realidad. Esta pregunta iba porque Argentina se caracteriza por cambiar de gobierno constantemente Sí. y ser un péndulo en donde en la política exterior muchas veces en otros países se sigue cierto alineamiento y en Argentina vienen los K y son pro Venezuela, pro Cuba. Viene ahora Ujú, Milei, Estados Unidos, Israel. En esa situación, ¿cómo hacen ustedes para ujú. poder manejarse? ¿Pierde los valores el Estado? Sí. Que cambie de gobierno no me parece malo, porque es importante que haya rotación, ¿no? En todo gobierno, en todo régimen democrático. Coincido que la diplomacia argentina, o la política exterior, no hablo de diplomacia, la política exterior, que la política exterior la define el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, lamentablemente es muy pendular en la Argentina. Y no hay que irse muy lejos para ver ejemplos donde la política exterior no tiene tantas diferencias o no hay tantos contrastes, viendo, por ejemplo, lo que pasa en Uruguay o en Chile. Puede haber un gobierno más de la izquierda, un gobierno más de la derecha, pero hay líneas que se mantienen. Eh, es cuestión de matices. Y en realidad la diplomacia es la cuestión de matices. En diplomacia no hay ni blancos ni negros. Ojalá nosotros tuviéramos una política menos pendular, efectivamente. Yo resalto, por ejemplo, en el caso de Chile. Chile tiene un gobierno socialista, el presidente Boric, eh, evidentemente es un socialista, pero en algunas cuestiones muestra una coherencia, ¿no? Una condena, por ejemplo, de lo que sucede de la invasión rusa a Ucrania, pero al mismo tiempo condena lo que está pasando en Gaza. O condena, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela. Eh, de la izquierda latinoamericana, creo que Chile es un caso bastante excepcional donde hay una consistencia. Así que yo creo que esa es la asignatura pendiente de la Argentina, de tener una política exterior menos pendular. Y la última pregunta de la política exterior argentina. Eh, ante las peleas constantes, por lo menos que tuvo al principio de su mandato Milei, por ejemplo con Lula, esto
con cómo afecta o afecta realmente las relaciones entre ambos países. Hay un fenómeno que es la diplomacia presidencial, que está cada vez más presente y la diplomacia presidencial facilita, allana el camino, resuelve problemas. Lo estamos viendo ahora con Trump, con la ayuda que ha sido prometida por esta crisis financiera que estamos viviendo. Ese es un claro ejemplo de la diplomacia presidencial y lo bueno y la utilidad que tiene esta diplomacia presidencial. Para eso tiene que haber una afinidad ideológica. Puede haber también diplomacia presidencial construida desde el pragmatismo. Recordemos que en los años 90 gobernaba la Argentina Carlos Menem Sí. y del lado brasileño Cardoso. Eh, Cardoso más socialdemócrata, Menem más centro-derecha. Sin embargo, lograron construir una relación de entendimiento, de acuerdos, que fue justamente el periodo más exitoso del Mercosur. Así que haya una afinidad entre presidentes es fundamental. Ahora, el hecho de que no la haya, sobre todo cuando se trata de países de la región y principalmente vecinos, no implica que no se trabaje para encontrar puentes, para encontrar acuerdos y consensos, que en el caso de los países vecinos y de la región es fundamental, porque nosotros podemos estar más alineados o no con Estados Unidos o con países europeos, pero la región es la región, es el territorio donde estamos Claro. ubicados. No podemos prescindir de los países que están del otro lado de la frontera. Entonces, yendo a tu pregunta, eh, es sabido que Milei nunca demostró gran disposición al diálogo con Lula, diría que todo lo contrario, y viceversa. Sin embargo, ahí es donde la diplomacia profesional tiene un mandato y tiene un trabajo que hacer, que es limar esas asperezas. Y en las segundas líneas, terceras líneas, tratar de encontrar esos acuerdos para que, por ejemplo, las fronteras, los puntos de frontera operen y la carga que viene de un país para el otro no tenga problemas. Que si, por ejemplo, como nos sucedió en Venezuela, eso me tocó a mí, Argentina tuvo que salir de Venezuela con un plazo de 72 horas el año pasado y dejábamos la embajada, nuestra residencia, con los asilados de la oposición venezolana. ¿Quién se iba a hacer cargo de eso? Bueno, fue Brasil el que se hizo cargo y actualmente la bandera que flamea en la residencia argentina es la bandera brasileña. Ahí la diplomacia profesional de Itamaraty del Palacio San Martín logró trabajar mancomunadamente, a pesar de que a nivel de presidentes la relación no fluía. O sea, que los presidentes no se hablen, que no haya puntos de acuerdo, no significa que nosotros no hagamos nuestro trabajo. Al contrario, nos pone más presión. Ahora yendo un poco más a la parte de Cancillería que pasó en este último tiempo, que fue sobre la renuncia de Mondino, mejor dicho, la sacaron a Mondino. ¿Por qué fue que la sacaron a Mondino? La explicación oficial fue la votación argentina de la resolución de Naciones Unidas sobre el embargo contra Cuba. Yo quiero aclarar que había salido de Cancillería, no de Cancillería, del cargo de secretario de Relaciones Exteriores, de vicecanciller, unos 10 días, una semana antes de que se produjera la votación. Esa fue la razón que trascendió públicamente. ¿Y por qué renunciaste vos? ¿Cuál fue el motivo que dije? Yo renuncié porque poco a poco empecé a percibir, en realidad no fue una impresión mía, fue fáctico, que se empezaba a generar una condición o una operatoria de la Cancillería, de la gestión, un poco complicada en términos de la toma de decisiones y sobre todo porque se creó una estructura dentro del organigrama de la Cancillería que tomó competencias que estaban en mi esfera, o sea, en la esfera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Básicamente lo que tiene que ver con el sistema de derechos humanos. El sistema de derechos humanos es claramente
si lo tomamos desde la perspectiva de la Cancillería, una cuestión medular de la política exterior. Hay un Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, cualquier decisión, votación, posición que se tome en materia de derechos humanos en la agenda internacional repercute en las posiciones de la Argentina en otras esferas. Entonces, frente a esta mengua en las competencias, me parecía que el trabajo se iba a hacer más difícil, se generaban más capas de consulta, de validación, así que creí que era mejor dar un paso al costado. Esto último, lo que decís, que hay una etapa de consulta y de validación, ¿crees que hay una cacería de brujas dentro de la Cancillería, que se puede opinar distinto a lo que piense el Poder Ejecutivo? Yo quiero aclarar algo, como lo dije en otro momento de la entrevista. La política exterior la formula el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal, es el presidente de la Nación, y la estructura que lo rodea, el gabinete, en este caso la Cancillería, tiene que ejecutar esa política exterior. Ahora bien, la función del cuerpo profesional del servicio exterior es asesorar, brindar todo el expertise, todo el conocimiento técnico y sobre todo dar elementos para que las autoridades políticas tomen una decisión fundada, informada. Ante cada cuestión que se trate, que tenga en la política y la agenda internacional, la Argentina tiene que saber cuáles son los pros y los contras de ir en un sentido o en otro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Luego la autoridad política toma la decisión. Eso se hizo durante mi gestión, que fueron 10 meses y medio. La primera parte, más de la primera parte, se hizo y se hizo bien. Yo tenía directores de área que opinaban, que daban su punto de vista sobre determinadas cuestiones, que quizás no era necesariamente la que finalmente se seguía, el curso de acción que ellos proponían, porque había consultas y nosotros sabíamos hacia dónde iba la orientación de política exterior y se iba cambiando. Pero nunca hubo una censura ni una, digamos, marginación de quienes estaban a cargo de esas direcciones, de esos temas, por su opinión. Lo que se empezó a ver luego es que cualquier consejo, cualquier asesoramiento técnico que no necesariamente coincidiera con la opinión preconcebida sobre determinadas cuestiones, directamente no era escuchado y era de alguna manera se desincentivaba ese espíritu crítico. Entonces, y con la votación sobre el embargo, sobre la resolución del embargo de Naciones Unidas contra Cuba, esto es público, el presidente ordenó que se realizara una auditoría. Eso está en un comunicado de la oficina del presidente. Y eso evidentemente generó, de alguna manera, un temor a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Lo de Casa de Brujas puede ser un poco exagerado, pero sí, objetivamente, hay una incomodidad, un temor a opinar. En la Cancillería, todo, como en la administración pública, todo es por escrito. Entonces, cuando uno da una opinión, cuando uno toma una decisión, lo hace por escrito y se hace cargo. Eso, en condiciones normales, debería ser respetado y no debería generar represalias. Hoy por hoy, esa forma de trabajar, lamentablemente, está amenazada o se ha interrumpido. Otra capaz amenaza, entre comillas, o que va en contra del servicio exterior, es sobre la suspensión del ISEN durante este año. ¿Qué opinión tenés sobre eso? En realidad no se suspendió el ISEN sigue funcionando. Lo que se suspendió este año fue la convocatoria al concurso 2025. Es decir, este año no se hace este concurso que yo les contaba que hice en el año 96. Hay un grupo de estudiantes del primer año, es decir, aquellos que dieron el examen en 2024, y hay un grupo que está cursando el segundo año, que es los que dieron el examen en 2023.
No va a haber primer año del ISEN el año próximo. Es la primera vez desde que se creó el ISEN. El ISEN se creó en 1963, que se ha interrumpido la convocatoria anual. Tengo entendido que esta decisión habría sido revertida y finalmente se va a convocar el concurso anual para el año 2026, lo cual es una muy buena noticia. ¿Y este no año que hubo, crees que afecta al futuro diplomático o solamente es como una piedra que hubo en el camino y que Yo solamente hay que pasar? quiero pensar que sea una piedra en el camino, que esto fue algo de la coyuntural y que, como todo parece indicar, se retoma la convocatoria anual. Supongo que habrá gente frustrada, estudiantes Sí. que tenían previsto dar el ingreso este año y habrán tenido que cambiar sus planes, adaptar sus planes. Eh, Yo supongo que a largo plazo, porque la carrera es una carrera donde hay gente, es necesario la reposición, digamos, que haya nuevas camadas que se incorporen al servicio activo, en algún momento se va a notar que hubo 20 o 25 o 15, porque la cantidad de vacantes va fluctuando, pero en algún momento se va a notar. Ahora vamos a pasar más a lo político, más a lo que tenemos un poco cerca, que es el Congreso, que sos candidato a diputado nacional por la lista de Potencia. Primero, la diferencia, o si hay un poco de política en la diplomacia, o sea, el salto que haces es raro. No es el primer caso de un diplomático que incursiona en la política. Tenemos 2 o 3 colegas que han sido diputados, así que no es algo tan extraordinario. La ley de servicio exterior prevé la posibilidad de que diplomáticos estén en cargos legislativos, electivos. De hecho, está prevista una disponibilidad por cargos electivos. Yo en muchas entrevistas estoy diciendo que para ser diplomático uno tiene que entender un poco de política y en un punto ser un poco político, porque si yo tengo que sentarme a negociar con otro país con el cual evidentemente tengo agendas e intereses distintos, a veces muy antagónicos, y necesito encontrar un acuerdo, tengo que tener capacidad de negociación, tengo que tener capacidad política de sentarme, de persuadirlo. Obviamente a una negociación política o a una negociación diplomática vamos con posiciones de máxima, siempre vamos a querer más. Y sabemos que eso no va a ser posible, porque si ambas partes no ceden en sus pretensiones, el acuerdo va a ser imposible. Entonces entramos en una negociación, un regateo, pero siempre teniendo en claro cuál es el interés, qué concesiones podemos hacer sin comprometer ese objetivo al que apuntamos. De modo que hay un componente político en la tarea del diplomático y habiendo estado en un cargo de responsabilidad, donde uno tiene una visión más general de la política exterior y de la Cancillería, sin duda creo que fue lo que me despertó el interés y esta apuesta. ¿Y por qué decidiste ir por Potencia? Primero fue un ofrecimiento muy generoso de Ricardo López Murphy, un político con una trayectoria notable, y él quería armar una lista con gente nueva en la política, gente que pudiera hacer un aporte con trayectoria. Algo interesante que yo siempre digo, que esta es una lista de gente con trayectoria, con decencia y sin prontuario. Me parece importante remarcarlo cuando vemos la oferta electoral de otros partidos. Y para mí fue el espacio donde me sentía más cómodo. Evidentemente no me hubieran llamado de otros espacios, si teniendo en cuenta un poco mi trayectoria y en las cosas en las que yo creo. Yo creo en una economía abierta, una economía liberal, pero creo también en un liberalismo político, donde haya un respeto irrestricto de la división de poderes, de las libertades básicas, donde no haya episodios de censura, donde haya un poder judicial independiente, donde haya un compromiso claro y contundente y efectivo para luchar contra la corrupción, para desarmar todos los negocios sobre la base de los ingresos públicos, que eso repercute y genera este atraso, esta pobreza estructural que tenemos en la Argentina. Así que ir a Potencia o
o estar en este espacio para mí es lo más natural y cómodo. Llegás a ser electo. ¿Qué proyecto tenés en mente para el Congreso? Para eso necesito votos, así que aprovecho la oportunidad para que nos den esta oportunidad, ¿no? Como una alternativa republicana. Y primero, hay cuestiones medulares que nosotros desde este espacio estamos impulsando, que Ricardo está impulsando. La sociedad argentina se quedó sin ficha limpia. Esa es una asignatura pendiente, por supuesto que vamos a insistir en eso. Vamos a llevar, representando a la Ciudad de Buenos Aires, el reclamo por el punto 55 de coparticipación que en 2020 la Nación le arrebató a la ciudad y que en el proyecto de presupuesto presentado hace 2 semanas no figura. Después tenemos que empezar a tener un debate serio sobre la administración pública que queremos. Yo estuve en Brasil, pero también en Pakistán, y los procesos para ingreso a la administración pública son competitivos, no solamente para la Cancillería, como es el caso de la Argentina, sino para cualquier estamento de sector de la administración pública nacional, federal. Hay un gran concurso para el cual se inscriben muchísimos estudiantes, es como un gran ISEN a nivel nacional para toda la administración pública. Me parece que tenemos que tender a eso. Es si se quiere, una reforma muy ambiciosa, pero es el momento de empezar a premiar el mérito. Este gobierno hizo campaña defendiendo el mérito, que el gobierno anterior despreciaba o subestimaba. Y los resultados hasta ahora son bastante pobres, porque el mérito no se está premiando. Bueno, una reforma del sistema de la administración pública, o mejor dicho, un lanzamiento de una carrera de la administración pública sería algo muy interesante. Tenemos un debate que se vio ahora con la cuestión del financiamiento universitario, muy polémico, y que de eso podemos hablar bastante, pero hay una discusión sobre el sistema universitario. Ustedes son estudiantes universitarios. Ricardo López Murphy ha dicho que la Universidad Argentina, la universidad pública, es una universidad básicamente de habitantes, de estudiantes crónicos, que están años y años y años, y eso tiene un impacto en el contribuyente y es un mal ejemplo para el estudiante que quiere progresar, que se quiere superar. La cantidad de facultades de derecho, por ejemplo, que han proliferado en los últimos años en un radio de 30 kilómetros de la estación de Retiro, en época de la inteligencia artificial, en época donde las ciencias duras son las más demandadas, la computación, informática, ingenierías. Bueno, me parece que tenemos que trabajar en una reforma universitaria en serio, donde estén todos los temas y que no haya tabúes. Posibilidad de trabajo joven. Hay países como Alemania que han implementado esquemas, regímenes para que los jóvenes puedan trabajar. Estamos hablando de chicos de 16 años. Hoy en día, si uno no tiene un currículum, no tiene antecedentes laborales, es muy difícil entrar al mercado laboral. Y después, bueno, muchas cosas que a mí me interesan un poco por mi formación profesional, que tienen que ver con la infraestructura física, con los países vecinos. Tenemos muchísimos desafíos en todo lo que es la frontera, una frontera totalmente porosa, donde los organismos que tienen que controlar el tráfico de personas y sobre todo el tráfico de mercaderías no tienen los medios idóneos. La conectividad, tenemos al menos 3 o 4 proyectos de corredores bioceánicos, ninguno ha sido implementado. No ha habido nunca un debate sobre cuál de esas alternativas es la más viable. Es decir, me parece que lo que le está faltando a la Argentina es un diagnóstico de los problemas y sobre todo de planes estratégicos en infraestructura, en integración fronteriza, en educación, en fin. Y como última pregunta, ¿por qué la gente debería votarte? Creo que me debería votar porque soy una persona, primero, que vengo a la política porque quiero hacer una contribución, porque me resisto a ver el nivel de muchos legisladores. Cada vez que hay un debate en el Congreso, a mí como a muchos nos avergüenza lo que vemos, esos espectáculos. Se ha degradado mucho la palabra, eso degrada la credibilidad de los políticos. Si los políticos no dan un ejemplo, ¿qué podemos
pretender o qué le podemos exigir a la población, sobre todo a la gente que la está pasando mal. Eso en primer término. En segundo término, pues soy una persona de convicciones, creo que lo demostré en la carrera y preferí dar un paso al costado porque las cosas que veía no me parecían que eran apropiadas. Y, y yo diría porque soy una persona austera, razonable y de diálogo, que eso es algo que me parece que le está faltando mucho a la política argentina. Los políticos no se escuchan, los políticos hablan para su base electoral, para los grupos fanatizados, y no entienden que la política es necesariamente negociar, acordar, hablar. Y creo que los tiempos que vienen van a necesitar políticos que hablen, que negocien, y políticos más moderados. Y creo que en esos casilleros yo creo que puedo hacer el tic. Bueno, Leopoldo, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Bautista.